y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Los medios internacionales les saltan a la garganta para tratar de asfixiar a la revolución desde el punto de vista mediático, tratando de mostrar que Cuba es en realidad un infierno, que es una banda de carniceros y de tiranos que se han amparado del poder, que se está abusando de los ciudadanos, etc. La descripción de algo que tiene que repeler el modelo que no hay que imitar. Todo esto tratando a la vez de cambiar las mentes y los corazones en el interior y desprestigiar a Cuba en el exterior. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Bueno, con la caída del campo socialista, la apuesta de todo Occidente, y lamentablemente así lo creyeron muchos de la izquierda en el mundo, que Cuba se caía ya por su propio peso. Con la caída del campo socialista, obviamente, en nuestro país comenzamos a sentir los primeros impactos. La escasez, los apagones, la falta de todo el confort que habíamos logrado hasta esa época en el modo de vida. Percibí, viví y compartí los días difíciles del pueblo de Cuba, cuando este pueblo comenzó a unirse, a crear más solidaridad. El reto era vencer y no hay otra, hay que vencer, y para vencer había que sacrificarse, y el pueblo se sacrificó. Fueron muchas las dificultades, fueron muchos los obstáculos de transporte, de corriente eléctrica. Yo escribí mi tesis con velas, porque pasábamos 15 y 16 horas sin corriente eléctrica. Había que subir 11 pisos con aquellos niños pequeños, sus mochilas, llegar en medio de un apagón. A veces teníamos alguna lamparita recargada, a veces tenían que hacer sus tareas bajo una penumbre horrible. Cuando tenía que ir a estudiar, ir a los ensayos, no pasaba el transporte, pero no importaba. Cualquiera te paraba, un camión, lo que sea, o una bicicleta, y llegábamos. A veces un poquito caminando y otro poquito en algún transporte. La dificultad alimentaria sí, fue muy difícil. La recuerdo que no había aceite, comíamos las comidas hervidas. Lo que había, se comía. Y me recuerdo una amiga bailarina que un día llegó a los ensayos con una jaba llena de zanahoria, que no sé de dónde las había sacado, y nos dimos un atracón de zanahoria, y así estuvimos ensayando por 4 horas. Fue una situación muy difícil, que incluso hubo varios miles de personas en Cuba que se enfermaron por las carencias de vitaminas y por ataques de virus, etcétera, que hubo en ese momento, que produjeron una epidemia en Cuba de una cosa que se llamó la polineuropatía epidémica. Yo quisiera saber cuántos cubanos han muerto directamente o indirectamente con motivo del bloqueo, porque es evidente que si usted necesita insulina y no la recibe, pues si usted es diabético, usted se muere. Nunca se cerró un hospital, nunca se cerró un policlínico, nunca se cerró una escuela, nunca se cerró un círculo infantil.
En 1992, en pleno periodo especial, yo quedé embarazada. Pero a pesar de que había una situación complicada en el país, a mí el país me garantizaba que yo tuviera mi litro de leche 2 o 3 veces a la semana. La guerra psicológica lo que hace es tratar de convencer, y convence a una parte de las personas, tratar de convencer al pueblo cubano, también a la opinión pública internacional, que quien es culpable de esta situación de penurias, de escasez, de desabastecimiento en la isla, todos estos problemas que son bien conocidos, el culpable no es el gobierno de Estados Unidos, no son las sanciones, no es la guerra económica, sino el gobierno cubano, el sistema socialista, la ineficacia de un modelo económico y social que es un fracaso. Este es el relato que tratan de imponer a través de la guerra psicológica. El bloqueo es extraterritorial, sanciona a todo el conjunto de empresas que quieren invertir en Cuba, impide las exportaciones de los principales rubros de Cuba a otros países, impide o las minimiza, ataca a parte del turismo a Cuba, impacta no solamente en la economía cubana de manera directa, sino en cualquier otra economía que quiere relacionarse con Cuba de alguna manera. Bueno, seguimos en el programa número 54 de La Fragua. En este caso estamos en el segmento de realidad social cubana, este segmento en el que pretendemos tratar algunas de las realidades de las que se viven en Cuba, siempre partiendo de la base, desde que Cuba siempre es un ejemplo de organización popular, de cómo la población, a partir de una voluntad genuina y desde abajo, tomó las riendas de su propia vida y se desenvuelve de una forma distinta a la que nos desenvolvemos en los países capitalistas. Y un poco sí, también para ir derribando algunos mitos, ¿no? Buenas tardes a toda la audiencia, Eloísa les habla aquí. Bueno, nada, que este segmento también está pensado para reivindicar todo eso y sobre todo para que la audiencia que nos escucha a nosotros, que más que nada es la Argentina y quizás en algunos otros lugares, pueda también conocer un poquito más de la isla, dadas las dificultades mediáticas que existen para acceder a información genuina acerca de lo que pasa. Sí, bueno, justamente de esto, de lo difícil que es acceder a información genuina, es un poco lo que venimos a tratar. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que significó, lo que significa el bloqueo tanto económico como político como mediático, la guerra psicológica que se hace al pueblo cubano. Así que bueno, vamos a empezar haciendo como un breve raconto histórico. Así es. Bueno, sabemos, hacia afuera de Cuba se sabe que existe un bloqueo de Estados Unidos ejercido contra la isla. Algunos quizás lo llaman un embargo. Algunas otras personas no tienen conocimiento acerca de las especificidades de lo que implica un embargo hacia un país, pero un poco vamos a tratar de ahí de ir aportando datos acerca datos históricos acerca de esto para poder aclararlo, ¿no? Bueno, en principio que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba inicia oficialmente con la proclama presidencial 3447, firmada por el presidente John Kennedy el 3 de febrero de 1962. Allí se decreta, cita, un embargo total al comercio con Cuba. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento de que las medidas sancionatorias de Estados Unidos contra Cuba son de larga data, incluso antes de la Revolución de 1959, y algunas personas, historiadores, historiadoras, comentan que desde la época de las luchas por la independencia existen antecedentes de estas medidas de sanción. Por ejemplo, antes de la Revolución Cubana, al mismo gobierno de Batista en temáticas relacionadas con la aportación de armas dentro del mismo país, ¿no?
algo que muchos, o sea, que está relacionado con la capacidad de defensa de la soberanía de una nación. Bueno, estas otras cuestiones que hemos estado debatiendo en torno a las armas en otros programas. Para conocer, bueno, un poco más de todo esto, es interesante el aporte que hace Cuba Información. Si quieren después buscar en YouTube, está la transmisión de una entrevista que le realizan a Zaida Barrera y Ernesto Domínguez. Se llama Cuba, el bloqueo económico contra Cuba, un cuento de no acabar. Creemos que es fundamental ir varios pasos atrás en la historia de Cuba para entender cómo fue el desarrollo del país desde la colonia hasta lograr su total independencia con la revolución del 1 de enero de 1959, que estuvo fuertemente atravesado y coaccionado por la política estadounidense y sus intereses imperialistas sobre la región. Se dice también, o sea, plantea una de estas personas entrevistadas que desde fines del siglo XVIII, antes de la propia independencia de Estados Unidos, que sucede que dos proyectos de nación colisionan entre sí. O sea, está el proyecto de nación soberano independiente de Cuba y está el proyecto de nación soberano independiente de Estados Unidos, que además se proyectaba como una potencia. Ahí. También con esta ambición expansionista propio de los imperios, ¿no? O sea, esto de llevarse puesto a todos los países y negar su soberanía. Bueno, en parte tiene que ver todas estas medidas que entiendo que esta que hablabas del principio, o sea, de previo a la revolución, tiene que ver con lo de la enmienda Platt. Claro, absolutamente. Bueno, también eso, en otra ocasión quizás podemos profundizar acerca de la discusión entre países dependientes e independientes, que está muy claro cómo es el vínculo de los países imperialistas con el resto de los países periféricos o países subdesarrollados, como se puede. Pero bueno, que todo esto, todo el factor económico está absolutamente vinculado con el resto de las decisiones, de las medidas políticas que se adoptan en los distintos países. Y ya que hablabas de la enmienda Platt, bueno, es interesante pensar en el fin de la guerra hispanoamericana en 1898. Sucede que en Cuba, España cede el control de la isla a Estados Unidos, con lo cual en Estados Unidos se instala un gobierno militar que se sostiene desde ese año, 1898, hasta el año 1902. Ese periodo también es referido como la primera ocupación estadounidense de Cuba, para distinguirlo de la segunda ocupación, que fue de 1906 a 1909. El desenlace y el desarrollo de la ocupación estadounidense en Cuba tuvo lugar durante la lucha entre Cuba y la dominación colonial española, marcando el inicio de una época en la que desaparecieron de la política de Estados Unidos las más débiles huellas de consideración hacia las fuerzas revolucionarias cubanas. A finales de 1897 y a principios de 1898 desaparece por completo una falsa posición de Estados Unidos de ayudar la lucha armada cubana y empiezan ya a mostrar su verdadero interés por Cuba no era más que abrirle paso a inversionistas estadounidenses en el mercado cubano. En ese contexto adquiere relevancia la enmienda Platt, que es la que mencionabas recién. La enmienda Platt, ¿quieres contar? Sí, que bueno, parte de las cosas que impone a partir de la enmienda Platt de Estados Unidos es ceder a Estados Unidos, solamente a Estados Unidos, el derecho de intervención sobre la isla, mantener representantes políticos en Cuba que protejan los derechos individuales como la propiedad privada, la libertad individual de inversionistas, los nacionales y sobre todo de los extranjeros. Digamos, a partir de la enmienda Platt lo que se asegura a Estados Unidos es tener el poder y el control de la isla, haciendo de cuenta de que eran independientes, digamos, con este falso apoyo que hacen a la independencia de Cuba, digamos, frente a España, le imponen la enmienda Platt y a partir de ese momento, bueno, sí, son independientes, pero como independientes como acá, digamos, ¿no? O sea, somos independientes, claro, pero independientes tenemos poco. Claro, y para ello también se procede al desarme del ejército cubano, claro. El desarme total tanto del ejército de liberación como de toda la población cubana. Y por eso también llegamos hasta la dictadura de Batista, incluso con estos conflictos vinculados con las armas en ese lugar. Bien. Bueno, todo esto es como la parte previa. Bueno, en un momento vos hablabas del 1962 con el presidente Kennedy.
cuando, bueno, a partir de todas las medidas revolucionarias, cambia completamente la lógica económica de Cuba, ¿no? Aparte, me refiero a la reforma agraria, por ejemplo, me refiero a la nacionalización de las empresas estadounidenses, que eran las grandes empresas que manejaban en gran parte toda la economía de la isla. Bueno, para quienes les interesa, de hecho, el programa pasado, el 53, estuvimos hablando en Memorias Rebeldes sobre la nacionalización de las empresas. Esto empezó por 26 compañías estadounidenses, como la compañía de electricidad, la compañía de teléfonos, las refinerías de petróleo, las centrales azucareras, etcétera. Bueno, a partir de una serie de medidas que implican lo económico, pero también implican lo social, que va, por ejemplo, el tema de hacer a la educación pública para todos y para todas, laica, de asegurar la alfabetización, y bueno, a través de todas estas medidas que iban en desmérito de los intereses de Estados Unidos, es que Estados Unidos empieza a pensar y a realizar un bloqueo, lo que hoy le llamamos el bloqueo, ¿no? Pero hay que entender también que desde el año 62 hasta la fecha han pasado como que 60 años. Más digamos. de 60 años, sí. Claro, entonces no es que el bloqueo ha sido siempre de una misma forma, sino que el bloqueo ha llevado, se refiere en verdad a esta forma de cercar las posibilidades y la soberanía de un pueblo, que tiene que ver con instancias económicas, que tiene que ver con instancias políticas, pero fundamentalmente también tiene que ver con guerras psicológicas, lo que le llamamos las guerras psicológicas. Así es. O sea, la mutación de este bloqueo ha ido que también se vayan agudizando ciertas medidas, y también en esto de haciéndose más fino, ir cercando por nuevos lugares, ¿no? Por nuevos frentes. Desde lo económico fuimos pasando por distintas instancias, incluso hasta cierto momento, hasta el año 2000, los alimentos estaban incluidos dentro de la lista de cosas embargadas, digamos. Desde el 2000 recién se sacaron los alimentos de esa larga lista de importaciones. Total, se ha ido adaptando, digamos, a Estados Unidos en cómo cómo llevar a cabo este genocidio, que es uno de los genocidios más largos de la historia de la humanidad, por lo menos desde la era moderna. Bueno, a partir o sea, tenemos que entender también el contexto en el cual Cuba realiza la revolución, ¿no? Era un país con un clima, siempre el mismo clima, digamos, con un clima tropical, digamos. Eso implica que la producción de alimentos es como media limitada, y esto hacía de que muchos de los productos que se consumían y demás estaban producidos en otros lados. Al estar a menos de 120 kilómetros de Estados Unidos, y siendo Estados Unidos desde hace mínimo 150 años una de las grandes potencias mundiales, como país industrializado, lógicamente muchos de los productos que se consumían en Cuba venían de este imperio, ¿no? Entonces, bueno, desde acá es que Estados Unidos empieza a realizar esta serie de bloqueos, de embargos y demás. En un principio se realiza, estamos hablando del año 59, digamos, apenas triunfa la revolución, se empiezan a hacer ataques, digamos, así directamente. Se hace un bombardeo a La Habana en la que se mueren alrededor de 30 personas, empiezan a sobrevolar aviones, había como constantemente como que se amenazaba permanentemente a invadir la isla y demás. Bueno, Playa Girón. Claro, bueno, al añito, creo que fue en el 62, ¿no? En el 61. En el 61 es que está el primer intento de asaltar la isla, y bueno, por suerte no, por la organización del pueblo y por la vocación de resistencia, lograron dar con ellos, digamos, ¿no? Y bueno, de hecho ayer escuchaba, fue la segunda derrota de Estados Unidos fuera, digamos, la primera en Latinoamérica. Bueno, el intento de invadir la isla. Mira qué dato. De todas formas, bueno, esta forma de atacar en ese momento era así de clara. También unos años después se empezaron a hacer operaciones que estuvieron vinculadas, por ejemplo, con bajar un avión. Se bajó un avión del equipo de esgrima que estaba yendo a
a Maracaibo a participar de los Juegos Panamericanos, bueno, le metieron 2 bombas en el avión y en ese ataque, por ejemplo, murieron 73 personas, hubo un montón de heridos. Y bueno, y todo esto está vinculado y luego se ha esclarecido, ¿no? Se ha desclasificado los archivos de la CIA de que eran claramente operaciones por parte de la CIA. De estas operaciones, en esos años, hubo un montón. Tuvo también la operación Peter Pan, que le llamaban, que estuvo muy relacionada con la guerra psicológica también, digamos, en esto de desvirtuar y de denostar todo lo que era el socialismo mundial y particularmente el cubano. Se empezó a generar toda una tendencia a generar en la población, fundamentalmente desde Estados Unidos, este miedo, este temor a que en este caso en particular, por ejemplo, le quiten la patria potestad a los padres de sus hijos, ¿no? Entonces, así como los cubanos nacionalizaban las empresas yanquis, eran capaces de quitarle la patria potestad a los padres y madres, ¿no? A partir de esto fue que se hizo toda una maniobra en la que Estados Unidos empezó a pretender que todos los niños, o bueno, los padres y madres que tenían este miedo, digamos, de este demonio socialista, digamos, manden a sus hijos a Estados Unidos. Bueno, de hecho sucedió, son cerca de 14.000 niños que fueron, y bueno, y es la historia contada incluso por muchos de estas personas, que hoy son grandes, por supuesto, pero que en ese momento eran niños, es de terror, ¿no? O sea, cómo utilizar a la humanidad para llegar a estos fines solamente con los intereses de no perder el dominio de un país soberano y en vías a la independencia real, digamos, como es Cuba. Bueno, operaciones como esta podemos hablar varias. Tampoco nos vamos a poner a hablar de cada una de las operaciones porque son cientos, ¿no? Pero claramente, nada, se puede ver cómo es el abordaje de los derechos humanos desde la perspectiva estadounidense y cómo cuando hay alegorías al terrorismo o cuando hay lucha contra el terrorismo, bueno, esto que también vamos a estar comentando. Pero bueno, en términos oficiales, el embargo contra Cuba de Estados Unidos en sí mismo dice que lo que busca es cambiar comportamientos dentro del régimen. Así es lo que versa, pero también confesionalmente se explica que extraoficialmente el embargo implica el cambio del régimen. O sea, lo que se busca es el cambio del régimen. Está clarísimo eso. Entonces, no se trata de un embargo que tiene que ver con diferencia, o sea, que tiene que ver con que haya una imposibilidad de coexistir en términos éticos entre poblaciones, sino que hay una imposibilidad de coexistir por los intereses imperialistas de Estados Unidos en relación con el mundo, ¿no? Totalmente. Y se decía, perdón, sí, ¿no? Sí. Se plantea como un embargo bilateral, se plantea como un embargo que en su principio fue exclusivamente en relación Estados Unidos-Cuba, pero ahí también, como vos me comentabas recién, esto de cómo implicaba todo material producido en Estados Unidos que pasara por otros países, aunque cuando otros países quisieran comerciar con Cuba tendrían también que pagar una multa para sostener esas relaciones. Claro, en primera instancia se plantea como esto, un bloqueo por parte de los productos estadounidenses hacia Cuba, pero está implicado cualquier producto que tenga hasta un 10% de producción yanqui, digamos, tenía este embargo para con los otros países. Digamos, si nosotros lo pensamos, en la lógica del libre comercio, tratando de ponerlo en el contexto de aquel momento, incluso hasta hoy, ¿no? Porque es un bloqueo que ha ido variando, pero en su esencia sigue siendo el mismo, digamos. Se ha ido recrudeciendo por otros lados, pero en su esencia es el mismo. ¿Qué país va a querer comerciar con un país que te piden más plata de lo que tienen que pagar cuando podés hacerlo con cualquier otro, ¿no? Termina siendo, aquellos países que terminan comerciando con Cuba, termina siendo es político, ¿no? Entonces, bueno, nada, claramente ahí ¿cuál es el objetivo de esto? Es, bueno... Aislar, sí, claro. Cortarle las alas a una nación que estaba en vías de la liberación.
Lo cual implica también, o sea, no solo cortar las alas en términos de soberanía y de política, sino también afectar humanamente a su población, ¿no? Claro, porque esto está vinculado a alimentos, está vinculado a los medicamentos, salud. Claro, todos los laboratorios, no había laboratorios en ese momento en Cuba, ¿no? Entonces, para mí también cuando hablamos de bloqueo, también hablamos del tremendo desarrollo y la resistencia que ha generado el pueblo cubano a partir de la unidad, a partir de la solidaridad, del humanismo, para resistir a esto, ¿no? Porque, digamos, estamos hoy quienes leemos el diario de hoy, digamos, sabemos que la educación cubana es de las mejores educaciones del mundo, que la prevención y la salud cubana ha sabido resistir a esto y es ejemplo. Bueno, hemos hablado aquí en Realidad Social Cubana sobre la salud, hemos estado hablando un poco de todo esto y bueno, esto claramente habla de lo que significó la resistencia. Bueno, y sumado a todas estas medidas, a todos estos factores, aparece el hecho de que Cuba es designado nuevamente como Estado patrocinador del terrorismo el 12 de enero del 2021, hacia fines de la presidencia del gobierno de Trump, ¿no? La decisión de retirar a Cuba de esta lista de países patrocinadores del terrorismo la había tomado Obama hacia 2015 con estas intenciones de retomar vínculos normales con la isla y sin embargo eso duró tan solo 6 años hasta el 2021. La primera vez que Cuba fue incluida en esta lista de estados patrocinadores del terrorismo fue durante la presidencia de Reagan en 1982, por presuntos vínculos con el terrorismo internacional y el apoyo a grupos terroristas en América Latina. ¿Qué es esto de la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Es un mecanismo de política exterior que sanciona a los países que la Secretaría de Estado de Estados Unidos considera que han prestado apoyo a actos de terrorismo internacional. Además de Cuba, y esto es muy interesante, otros 3 países están actualmente etiquetados como estados patrocinadores del terrorismo: Corea del Norte, Irán y Siria. Impresionante. Habla por sí solo, ¿no? Sí, sí. Me tenía ganas de leer así como qué significa en términos de las medidas, digamos, sobre el bloqueo, las medidas económicas. Y que están vinculadas bastante a esto de haber sido incorporados a esta lista. Claro. Bueno, esto implica, en el objetivo de asfixiar el país, de dejarlo sin posibilidades para subsistir, desde la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos se han tomado ciertas medidas restrictivas como las siguientes: la prohibición de exportación o reexportación de productos a través de terceros países o incluso datos técnicos de origen estadounidense, así como artículos que contengan en su composición productos de ese origen. Es lo que charlábamos recién sobre esto de no solamente los productos extranjeros de estadounidenses, sino también aquellos productos extranjeros que tienen algo de estadounidense, digamos. Por otro lado, la prohibición a bancos de terceros países de abrir o mantener cuentas en dólares estadounidenses a Cuba o a nacionales cubanos, así como la prohibición a firmas de utilizar dólares para sus transacciones con esta nación. Bueno, también vinculado a la asfixia financiera. Tercero, se hace extensiva la prohibición de comerciar con Cuba a entidades de otros países, aun cuando funcionen bajo diferentes leyes y estas son prohibidas o están controladas por personas o corporaciones estadounidenses, incluso si los intereses de estas personas o corporaciones son inferiores al 50%. Por otro lado, prohíbe el acceso a los puertos de Estados Unidos a buques que transporten mercancía por cuenta de Cuba. Por otro lado, se establecen rigurosas restricciones a los ciudadanos estadounidenses para impedir que viajen a la isla y prohíben los vuelos comerciales entre ambas naciones. Se ordena a los representantes estadounidenses en organismos financieros internacionales a impedir la prestación de cualquier crédito o concesión a Cuba. Eso incluye también, en términos académicos, para hablar de la magnitud de lo que implica el bloqueo y estas medidas, incluye, por ejemplo, que no se pueden financiar proyectos de investigación académicos, artísticos, científicos de todo tipo a estos proyectos que tengan que ver con investigación en Cuba o de Cuba o hacia Cuba. Bueno, en esto que charlamos,
es muy interesante el presente. Bueno, yo creo que esta presentación del Realidad Social Cubana sobre el bloqueo va a tener que tener sin duda otra entrega, porque nos van a quedar un montón de cosas en el tintero, sobre todo vinculado a la actualidad. Es muy interesante estudiar hoy la actualidad política de Estados Unidos vinculada a la política del bloqueo sobre Cuba. En este momento se está dirimiendo cuál va a ser el próximo candidato a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y parece que uno de los que más suena es el que está vinculado, el alcalde de Miami, ¿no? Que esto está muy vinculado a Messi, está muy vinculado al Inter de Miami, está muy vinculado al próximo Mundial de Fútbol que se va a realizar, está vinculado a las Olimpiadas que se van a realizar en Estados Unidos. Bueno, nada, todo esto está vinculado a la cantidad de personas cubanas que viven en Miami y que transforma Florida en uno de los estados más importantes para elegir al próximo presidente. Bueno, de esto podríamos hablar un montón porque me parece que es súper actual y es una información que, volviendo a lo de la guerra psicológica, es muy difícil de encontrar. Uno cuando quiere buscar algo sobre esto en YouTube, te aparecen 15 videos de por qué es mentira el bloqueo de Cuba, de la mentira socialista y bueno y demás, y te aparece uno con información real, verídica, con datos y demás, ¿no? Bueno, sí, en definitiva traer esta temática al segmento de realidad social cubana ha sido un poco para aclarar todo eso y sobre todo también pensando en esto, en cómo se han recrudecido las medidas y cómo incorporar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Genera efectos negativos, absolutamente negativos, vinculados con la capacidad, por ejemplo, de recibir ayuda humanitaria del exterior. Sobre todo después de la pandemia, cuando se ha recrudecido el acceso a medicamentos, a alimentos y etcétera. Esto crea obstáculos para la entrega de asistencia humanitaria en un momento en que esa escasez de productos y además el embargo estadounidense que viene desde hace décadas, todo eso recrudece la capacidad de vida o las condiciones de vida de la población cubana. Entonces, nosotros también estamos llamados o debemos estar atentos y atentas a qué podemos hacer en función de aliviar esos obstáculos, digamos. Total, sobre todo teniendo en cuenta en esto de las ayudas humanitarias, siendo que Cuba es uno de los países que en este momento tiene 56 brigadas médicas en 48 países del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Cuba, al recibir estos ataques, sin embargo, sigue apostando a la internacionalización, sigue apostando al humanismo. Bueno, de hecho, donde estamos nosotros es un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, me parece que nada, tenemos que ir cerrando para seguir con el programa, si no se nos va a hacer demasiado largo. Sí quería decir en último lugar de que el día 16 y 17 de noviembre de este año en Bruselas, Bélgica, se va a realizar un tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba. Esto es una iniciativa de Siempre con Cuba, que dice en X, Twitter: el pueblo cubano enfrenta desde hace más de 6 décadas una política de bloqueo genocida que viola sus derechos. Es por ello que se convoca a la realización de un tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba a celebrarse los días 16 y 17 de noviembre del 2023 en Bruselas, Bélgica. Y diciendo esto también me acordé, y es lo último que digo, que hace muchos años que en la ONU se vota, a través de iniciativa de Cuba, que se vota sobre la posibilidad de darle de baja al bloqueo. En un primera instancia fueron 86 los países que estaban a favor de que se cancele el bloqueo con Cuba, y el último año, este año, se hizo la votación y 186 países votaron a favor de esto. Solamente los únicos países que votaron en contra, es decir, para que el bloqueo se mantenga, es Estados Unidos, Israel, y bueno, fue Ucrania y Brasil, que Brasil todavía no había asumido Lula, estaba Bolsonaro, los únicos dos países que se abstuvieron, ¿no? Entonces, nada, no, dos países en contra, Estados Unidos e Israel, que es cínico, la verdad, porque estamos hablando de, bueno, entendiendo un poco también el contexto actual de lo que es Israel, de lo que implica todo el terrorismo que somete al pueblo palestino por parte desde lo que yo creo un claro terrorismo y genocidio de israelí, ¿no? De Estado. Tiene mucho que ver con esto y bueno, nos parece la verdad terrible
bueno, de esto tiene que ver con el poder de veto que tiene Estados Unidos, y que si Estados Unidos no quiere bajar el bloqueo, por más que todo el mundo quiera que se baje, no se puede hacer, ¿no? No se puede, entre comillas, pero efectivamente no se hace. Así que bueno. Bueno, sin mucho más por ahora, con mucho más, pero para que quedara pendiente para la próxima, seguimos aquí en La Fragua y nos escuchamos en el próximo segmento. Gracias, Juancito.